Bienvenidas y bienvenidos a La Paz en Foco, el programa de análisis de la realidad política del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a tratar con nuestros invitados el tema de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Sin lugar a dudas, estas elecciones van a ser muy importantes en la definición del futuro de Colombia. Hay temas claves como el tema de la corrupción, hay temas centrales como las políticas sociales que vendrían a ser importantes luego de superado hasta cierto punto el tema de la confrontación militar con las FARC y con la guerrilla en general. Y pues sin lugar a dudas un tema estratégico, cuál es el tema de la paz y la implementación de los acuerdos de La Habana. Tenemos hoy como invitados en nuestro programa al profesor David Roll, el director del Grupo de Partidos Políticos en la Universidad Nacional de Colombia. También a Aura Elizabeth Rodríguez, economista de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinadora de la Misión de Observación Electoral de Bogotá. Y nos acompaña también Marco Romero, profesor del Departamento de Ciencia Política y director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES. Bienvenida, Aura, y bienvenidos, estimados profesores. Muchas gracias. Fabio, por tu invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar un primer bloque de preguntas, y la primera sería, ¿qué tienen de especial y de diferente las actuales elecciones presidenciales del 27 de mayo? Comencemos con Aura Elizabeth. Bueno, para nosotros es muy importante decir que por supuesto tenemos un acuerdo de paz firmado, que Colombia es otra, esperamos que sea otra después del plebiscito anterior, y por supuesto lo que siempre ha hecho la Misión de Observación Electoral es que es muy importante que la democracia se fortalezca en la paz. Eso para nosotros es lo fundamental de estas elecciones. Profesor David, ¿qué sería lo especial de estas elecciones? Es muy importante que tengamos 4 candidatos, y cualquiera de esos 4 candidatos o 5 de los posibles candidatos que van a quedar pueden ser buenos estadistas, con alguna excepción que no voy a decir cuál. Pero lo más importante es que Colombia se normalizó. Antes no se podía hablar de izquierdas, de derechas, de partidos que defienden una cosa u otra, y ya se puede hacer. Colombia entró en la posguerra con estas elecciones y eso es algo positivo. Profesor Marco. Bueno, yo pienso que Colombia está en este momento en una transición compleja. De hecho, las fuerzas políticas que están disputando la campaña presidencial tienen que ver mucho con la matriz política que dejó el plebiscito y el sí y el no por la paz. El Centro Democrático, por ejemplo, que tiene uno de los candidatos, digamos, fuertes, básicamente volvió a reconstituirse después de ser una fuerza del 20% a partir de la campaña del no, y de decir que o hacen trizas el acuerdo de paz o lo van a reformar o lo van a modificar, mientras que otros candidatos como por ejemplo el doctor de la Calle o Petro o Sergio Fajardo han planteado más una postura de proyectar en función del acuerdo de paz una especie de transformación del país. Hay otros candidatos que han sido un poco más ambiguos, como el doctor Vargas Lleras, que a veces está con el acuerdo de paz, a veces no. Afortunadamente en las últimas semanas lo hemos visto más en función de proteger el acuerdo de paz, y creo que el acuerdo de paz y todo lo que significa es determinante. Y es determinante porque, hay que decirlo, desafortunadamente el país no ha terminado el conflicto armado. Se avanzó un proceso con FARC que está en una especie de crisis, pero no se ha cerrado esta guerra. Y yo tengo la teoría de que una vez se cierre la guerra se va a transformar radicalmente la agenda de la política colombiana. Pero esto está todavía en un proceso de transición. Bueno, Aura, una pregunta concreta con respecto a las tareas de la MOE. La Misión de Observación Electoral está alertando sobre la insuficiente rendición de cuentas de las fuerzas políticas y sobre el tema de la intolerancia en la actual
campaña electoral. ¿Qué está haciendo la MOE para manejar estos asuntos? Bueno, hay dos cosas importantes, y es que uno, le seguimos haciendo seguimiento a toda la financiación de campañas y a la rendición de cuentas. Se tienen aplicativos para que todos los partidos políticos lo puedan hacer, además diariamente sus gastos. Sabemos que es difícil, pero los partidos deben hacerlo, todos los candidatos deben hacerlo también, y lo que encontramos es que no lo hacen. Lo que dice el aplicativo, lo que tienen que hacer frente al Consejo Nacional Electoral, no lo cumplen. Nunca ningún partido lleva cuentas diariamente. Lo que dicen las gerencias de las campañas es que es imposible tenerlo, pero aún siendo imposible, desde la parte técnica nosotros creemos que se puede hacer, pero no hay ninguno que cumple el 100% esa rendición de cuentas permanente. Y ya le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que vigile mucho más de cerca y se tomen sanciones al respecto. Lo que sucede es que no se toman. Y por otro lado, lo que hicimos recientemente por primera vez es hacer un seguimiento de las redes sociales y cómo las redes sociales han ayudado a que cada vez ese debate electoral se vuelva más agresivo, menos tolerante. Y lo que hemos encontrado es que haciendo seguimiento un poco más de 8 millones de menciones de los candidatos, menciones de elecciones en general, el 20% de todos esos mensajes son mensajes que tienen algún tipo de nivel de agresión, de intolerancia, y eso es algo a lo que le debemos prestar atención. Si bien vemos necesario que hay que transitar hacia la paz, el acuerdo es un elemento fundamental, pero que esta sociedad vaya transitando hacia allá supone que los candidatos se pongan en esa tónica y las campañas también, que por supuesto la ciudadanía también vayamos caminando hacia allá. Esos son como los dos elementos fundamentales que venimos trabajando. Bueno, dos temas que son conexos con la observación de la MOE, el manejo de los debates y el manejo de las encuestas. ¿Qué piensan ustedes de los debates? ¿Van a cambiar sustancialmente las preferencias de los colombianos? ¿Cómo han visto la organización de los debates? En Manizales no se pudo hacer el debate, por ejemplo. Hubo crítica a los organizadores en la ciudad del debate. Hubo crítica también a los estudiantes que protestaban, porque mientras la gente con boletas VIP parece ser que constituía el 80% de los asistentes, solamente un porcentaje muy menor de los estudiantes podían ingresar al recinto. Entonces, bueno, ¿qué diríamos sobre, hablemos debates y luego encuestas? Bueno, yo diría que los debates son muy importantes porque un país que todavía tiene grandes dificultades para, digamos, ofrecer garantías en los territorios, en el fondo tiene como plaza pública hoy los medios de comunicación, las redes sociales. Esto es una novedad. Hoy en día los candidatos tienen muchos más espacios de exposición y creo que es muy importante porque se están discutiendo grandes temas para la sociedad colombiana. Cuando uno mira cuáles temas están en juego, por ejemplo, si mantenemos un modelo extractivo o no, si se implementan los acuerdos de paz o no, qué va a pasar con el tema de la educación, si pública, privada, una cantidad de temas muy importantes. Y yo creo que en las elecciones presidenciales juega mucho más la opinión que en las elecciones de Congreso o en las elecciones territoriales, donde a veces, hay que decirlo francamente, las maquinarias políticas son determinantes. En las elecciones presidenciales juegan las maquinarias políticas y en las elecciones locales a veces hemos visto fenómenos de opinión también muy importantes, de voto independiente, pero la regla general es que el voto de opinión juega más en las elecciones presidenciales y por esto esta arena política de los grandes medios y de las redes sociales se ha vuelto tan importante. Creo que lo esencial, más allá de todas las discusiones de cómo cada región ha organizado el debate, es que hemos visto debates desde las regiones. Antes se organizaban casi todos desde Bogotá, por ejemplo, un debate en el Pacífico, ¿cierto? Muy importante desde el Pacífico colombiano, que es el que vive todas las tragedias, digamos, de este país, donde hay más segregación, donde hay más exclusión, discriminación estructural. Un debate de allí es importante para ver un poquito cómo se pone en la agenda nacional los temas de estas regiones. Una cosa que tenemos que pensar es si existe el voto racional. Hay muchas dudas en la ciencia política sobre esto. Pero el debate tiene sentido, digamos, en las democracias más maduras, cuando los candidatos van a contar cosas que los
electores ya saben porque los candidatos tienen partidos políticos muy especiales, muy bien estructurados, institucionalizados. No es nuestro caso. Entonces, cuando un señor de estos sale allí a decir algo, es como una novedad. Ya uno tendría que saber, este señor tiene esta ideología, yo he seguido este partido. Desafortunadamente, ese voto racional, lo decía yo en estos días en un artículo, funcionará de pronto para la primera vuelta, para la segunda va a ser puramente emocional. Y lo más difícil es que la mayoría de la gente en el fondo no sabe por quién votar. Si usted mira bien, la gente no sabe por quién va a votar, pero eso no significa que el voto sea racional. Es muy probable que a última hora, como sucedió en las elecciones de hace 8 años, la gente vote por A o por B. Tiene razón el profesor Marco Romero en el sentido de que no va a haber un arrastre tan grande de los congresistas que tuvieron éxito o no, pero que tienen un caudal electoral hacia estas personas. Así que el debate tiene un buen ejercicio, pero el debate debe ser una preparación para lo que en el futuro debe ser la política colombiana, unos partidos con unas ideologías muy claras y unas políticas públicas específicas, no la voluntad de un señor que nos dice lo que va a hacer cuando va a terminar de ser elegido. Pero yo diría 2 cositas más que nos parece importante como MOVI. Es uno, a partir del plebiscito el año pasado sí se está generando una discusión en las calles, en Transmilenio, en los buses, en los municipios, interesante, que es una sensibilidad muy inicial, muy sencilla, pero que ha puesto a la gente en la calle, en la familia, es decir, por quién va a votar, por qué sí, por qué no. Y eso es una cosa muy interesante de cambio de cultura política que hasta ahora creemos es muy incipiente, pero que hay que prestarle atención. Y el segundo elemento que quería decir es los medios de comunicación. Yo creo que han hecho algunos cambios que todavía no son gigantes, pero que sí han ayudado al debate en este momento. Y es que en el seguimiento de prensa que hacemos desde la MOVE con un poco más de 20 universidades, entre esas la Nacional, hemos encontrado que antes los medios de comunicación hacían referencia en un 42% a lo que dicen, a lo que hace el candidato. Es decir, el candidato llegó al municipio tal, salió del municipio tal, fue a tal lugar, hizo esto. Pero ahora el número de debates es mayor, las referencias a los programas, al contenido es mayor, y eso creemos que es un cambio que se está dando también en los medios que nos parece importante resaltar, que por supuesto hay que seguir enfatizando porque la mayoría de medios masivos cubren hechos de campaña. Pero estos debates se convierten en un elemento importante de pedagogía electoral en el país que es interesante mencionar. El profesor Roll invocaba el tema de las emociones, cómo juega razón y cómo juega emoción. Hemos visto pues, en los últimos meses y alrededor del plebiscito una política de odio, una política de miedo, y hay que decirlo claramente porque esto no es solamente de Colombia, pareciera ser que la derecha le juega al miedo a generar desconfianza, a generar odio. Hay mucho odio hacia la izquierda, por ejemplo, pero también hay odio hacia Santos y también hay odio hacia el uribismo. ¿Cómo podrían jugar las emociones? Uno diría, pues las emociones podrían jugar también a favor de la democracia, a favor de la generación de confianza, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente estar sembrando la desconfianza en el populismo o en Duque o en populismo de izquierda o populismo de derecha. Entonces, ¿cómo podrían las emociones jugar un papel positivo? Pues yo creo que lo más importante no es solamente la emotividad del pueblo en general, sino que también tener ciertos liderazgos. Si miramos la historia del mundo, antes de que Henry David Thoreau hablara de desobediencia civil contra la guerra, nadie se atrevía a decir eso. Antes de que Tolstoy en Rusia dijera que la guerra es mala, nadie se atrevía. Lo mismo con Romain Rolland en Francia. Y por supuesto, cuando llega un momento que María Remarque escribe su libro, dice no a la guerra. De esa misma manera, la semana pasada, hace un poco más días, se decidió que los candidatos van a llamar a la no violencia en las campañas. Y eso fue en parte porque un gran número de intelectuales y de periodistas se los pidieron, además de ciertas entidades. Entonces, si bien es bueno a esa reflexión públicamente, me parece bueno bajar el tono, me parece que ese llamado que hicieron los intelectuales y los comunicadores a que no hubiera esa descalificación es buena y va en la línea de lo que hicieron en su momento los grandes hombres. Colombia necesita eso,
que le bajemos al tono y que los populistas de izquierda o de derecha o los extremistas de centro, como dicen los de los otros lados, tengan un lenguaje entre ellos, pero que no llegue a nosotros. Esa emocionalidad no se puede, digamos, evitar, pero sí hay que decirle a la gente que tiene unos límites, que no puede romper familias, que no puede romper amistades, que lo que se escribe en WhatsApp tiene que también tener un control. Y nosotros los que venimos a estos medios y los que escribimos columnas, tenemos que dar ese ejemplo y no todo lo contrario. Profesor Marco. Pero yo diría, la política no es solo un juego de quién tiene la razón. Hasta para la elección de la rectora de la Universidad Nacional había debates muy fuertes y emocionalidades, eso es así. Porque es que se juegan intereses, opciones, ¿cierto? Si yo creo en la ideología de género, yo creo en los derechos de las mujeres, son cosas muy distintas. Y ahí no hay punto, digamos, que uno pueda decir quién tiene la razón racionalmente. Desde puntos de vista de filosofías distintas te paras, y la política es escoger también en esto. Yo recuerdo que Stanislas Zuleta tenía una frase, incluso aún desde la lógica de un debate de la racionalidad, decía: animales peligrosos el pato, la gallina y el ganso, animales inofensivos el tigre, el león, la pantera. Eso decía una lombriz a sus hijitos, porque cada cual argumenta razones también en función de intereses y de visiones. Y yo, digamos, celebro que haya un debate abierto y con posturas incluso a veces radicales frente a los temas. Ser radical no es un problema. Lo que es un problema es ser arbitrario o ser violento, que eso son cosas distintas. Pero que la sociedad vea opciones, una sociedad tan desigual, tan fracturada, tan llena de problemas, donde todos los candidatos dicen lo mismo y al final no cumplen nada. Eso es lo que hemos tenido durante mucho tiempo en la época del Frente Nacional, todos diciendo lo mismo, y todos van a hacer el metro de Bogotá, todos van a acabar el servicio militar obligatorio, todos van a recortar los impuestos y aumentar los gastos. Eso es un poco un terreno de la estupidez, perdónenme que lo diga así, en términos y está bien que haya opciones, lo que hay que proscribir es la arbitrariedad, que haya arbitrariedad contra el adversario o que haya violencia. Creo que ese es el punto fuerte y ahí donde hemos visto grandes dificultades. Pero hay dos niveles. Una cosa es lo que hacen los políticos, y los políticos tienden a polarizar o no la sociedad, o tienden a llevarla al odio. Y otra cosa es el odio que hay en la sociedad y la polarización que hay en la sociedad. A veces los políticos lo que hacen es capitalizar ciertas cosas que hay en la sociedad, y hay que hacer el análisis en los dos niveles, porque de pronto uno se equivoca pensando que hay un poco de políticos manipulando la sociedad y probablemente están, como dicen, ordeñando las religiones o ordeñando ciertas, digamos, tradiciones culturales que no son muy modernas y que existen en la sociedad colombiana. Yo diría que hemos dicho las mujeres durante muchísimos años que, por supuesto, todas las emociones van junto a la política, están en todo y que no son una dualidad, es decir, votamos porque tenemos sentimientos, porque tenemos argumentos, y eso no son cosas contradictorias. Entonces eso es un llamado importante. Pero lo que sí nos preocupa como MOE es no cualquier tipo de sentimientos. Uno vota por pasión o no, pero el sentimiento que está en ese momento generalizado en el país, que es lo que nos preocupa, es el miedo, ni siquiera el odio, el miedo. Cuando uno va a los debates, cuando uno está en discusiones fuertes, todo el mundo tiene claro por quién no va a votar, sea de derecha, no importa. ¿Por quién no vota en el auditorio? Y levantan la mano, sí, yo no voy a votar por ese, yo no voy a votar. ¿Por quién va a votar? Ahí no lo tengo todavía tan claro. Y no va a votar por ese candidato u otro, porque es que yo le tengo miedo a que suceda esto, así sea fruto de la mala información, de muchas cosas. Ese sí es, de esos sentimientos sí tenemos que tener cuidado. Y es, si yo en un pueblo X de este país estoy diciendo, no puedo votar por este porque le tengo miedo a las consecuencias de mi voto, o lo que me da susto es que elijan al otro porque lo que viene hacia mí va en contravía de mí mismo, de mi municipio, ahí sí nos tenemos que preocupar, que es distinto. O un sentimiento como el odio, pero fundamentalmente nos preocupa el tema del miedo, porque sí estamos movidos por el miedo. Y una cosa muy interesante que desde una posición optimista por este país creo que hay que resaltar, y es que las elecciones anteriores del 11 de marzo han sido las elecciones más pacíficas, ha sido la jornada más pacífica de la historia. Nosotros como MOVE registrábamos siempre azonadas, estábamos asustados porque todo el mundo iba a salir a la calle, porque era la primera vez que las FARC estaba haciendo eso. No, por supuesto. Por eso que la jornada electoral, no estoy minimizando el problema de los líderes, también frente a eso hemos hecho una gran alerta como misión de observación electoral, pero otro tipo de acontecimientos que esperábamos, por ejemplo, las azonadas el mismo día de las elecciones, el que
fueran los candidatos o simpatizantes, por ejemplo, de las FARC, que era la primera vez que estaban en contienda, y esperábamos que fuera una cosa abrumadora, y lo que encontramos es que no era así. Por supuesto, no hay que olvidar que la situación de los líderes y lideresas sociales y políticos en el país sigue en aumento. No importa quién los cuente ni cómo los cuenten, sigue siendo una situación de mucho cuidado en el país y que sigue sin prestarle la atención suficiente. Vamos para un breve corte y ya regresamos con La Paz en Foco. Bueno, vamos a un segundo bloque de temas y quisiera que habláramos un poco sobre los temas sociales, riesgos de retrocesos, posibilidades de avances. Suponíamos que con la llegada de la paz y con la erradicación del lugar central que la violencia ha tenido en la vida colombiana, esta sociedad iba a empezar a pensar los temas de la inequidad, los temas de la salud, los temas de la educación. ¿Cómo están viendo ustedes los temas sociales? ¿Qué expectativas podemos tener los colombianos? ¿Va a haber avances? ¿Vamos a echar para atrás en otras cosas? ¿Qué diagnóstico harían ustedes de estos asuntos? Profesor David. Pues es un buen momento en el sentido de lo que decía antes, como ya hay más claridad ideológica de lo que existía. En general los partidos políticos tienen unas propuestas sociales, los de derecha de una manera, los de izquierda de otra, y ya sabemos cuáles pueden ser. Sin embargo, sería muy bueno que hubiera un pacto, así como un pacto de no violencia en las campañas, que hubiera un pacto de mínimos. Es decir, que sea cual sea el candidato, estos mínimos de la democracia no se van a tocar. Temas como la reforma política se van a adelantar y en temas sociales no se va a hacer populismo con los temas sociales. Ese sería un pacto importantísimo. Sea candidato de derecha, de izquierda o de centro, no se va a hacer populismo, los temas sociales van a ser política de Estado, pero ese pacto no lo han hecho y nos haría mucha falta antes del 27. Aura, ¿tú qué piensas de estos asuntos? Por supuesto, Colombia tiene una deuda en derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y el Estado tiene unas obligaciones. Tiene que seguir avanzando, cualquiera que sea elegido tiene que seguir avanzando en eso. Nos preocupa la condición de la educación pública, de la salud pública, ahí hay que avanzar. Pero hay un tema que tiene que ver también con los derechos sociales, para nosotros importante, que es la reforma política, y parece que fueran dos cosas distintas. Los partidos tienen que transformarse, el sistema político colombiano tiene que transformarse y debería ser parte de la agenda. Bueno, profesor Marcos, ¿usted qué opina? Yo creo que no hay que tenerle miedo a que haya reformas porque este país es un país descuadernado y profundamente desigual. Somos uno de los más inequitativos del mundo y un país de renta media alta. Entonces el presidente Santos, obsesionado por ir a la OCDE, pero además, digamos, a la misma vez satanizando cualquier proceso de reforma. Eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, cuando uno mira el acuerdo de paz, ¿qué dice el acuerdo de paz? Que hay que resolver los problemas de profunda inequidad de la sociedad rural por la vía más absolutamente prudente posible, de que dejamos los latifundios quietos, de pronto le compramos una tierra a alguien, de pronto usamos unos baldíos, de pronto con tierritas de extinción de dominio, si es que algún día quedan algunas. Ese tipo de cosas, bueno, está bien, con todas esas reformas, pero buscando cómo distribuir la tierra mejor, cómo tener una posibilidad de que la gente de los campos de Colombia que vive condiciones de profunda inequidad puedan ser incluidos al sistema productivo. Las víctimas, por ejemplo, más de 8 millones de personas, casi todos, 87% bajo línea de pobreza. Y entonces si uno dice populismo es que tengan un ingreso básico, estamos en serios problemas. Entonces, aquí hay muchas cosas en las que hay que hacer reforma. Yo, francamente, una de las expectativas que tengo en la implementación del acuerdo de paz es que inicie un proceso reformista en algunos temas, en el tema político, en el tema rural, en los temas de equidad. Lo desafortunado un poco es que en la medida en que no se ha hecho esa transición de fondo, incluso existe el riesgo que se pueda echar para atrás, porque hay claramente opciones muy enfrentadas. Esta es una sociedad dividida. Digamos, si uno mira 2002, una sociedad donde, digamos, todo el mundo quería como una solución rápida a la guerra y votó por Uribe y después lo religió. Pero ahora no estamos en esa situación, no hay el famoso estado de opinión que desea José Obdulio, sino una sociedad polarizada. Si triunfa, por ejemplo, algunos candidatos va a haber reformas, si triunfan otros va
vamos a echar de para atrás. Algunos están mirando al pasado, otros están mirando al futuro, y creo que esa es la disyuntiva que tiene la sociedad colombiana hoy. No, creo que va a haber diferencias muy grandes dependiendo de quién gane. Sí, Marco, pero si bien, digamos, Duque no expresa el principio de la democracia plebiscitaria, es decir, soy popular y me puedo reelegir indefinidamente, de todas maneras, digamos, desde el punto de vista de la cultura política, ¿qué significa que uno de los candidatos pase del 9% al 45% de popularidad porque alguien dio el guiño, ¿no? Porque el expresidente dijo, este es el escogido. Digamos, eso no deja de ser preocupante desde el punto de vista de la argumentación que hablábamos antes y de los programas y de las plataformas políticas, ¿no? Es como que el principio populista sigue funcionando. Pero yo diría esto, es bueno definir populismo porque muchos dicen que populista es Donald Trump. Entonces, populista es el que hace reforma social, populista es el que tiene contacto con el pueblo y la democracia, el gobierno del pueblo, entonces populismo se nos complica. Yo creo que hay que tratar de ver un poquito, hoy por hoy, a qué podríamos llamar populismo. En los años 70, los intelectuales de izquierda llamaban populista a un gobierno que de alguna forma le daba juego a los movimientos populares, pero que no estaba dispuesto a hacer reformas frente a la economía de mercado. Y entonces terminaba en unas grandes contradicciones al estilo de Perón o Getúlio Vargas, y esto era una definición de populismo. Bueno, hay otras maneras de hacer una definición de populismo. Lo que yo creo es que el presidente Uribe, con su agenda autoritaria y de derechas en una sociedad que tiene una buena dosis de autoritarismo, ha construido un capital político que lo transfiere ahora y tiene ese poder de hacerlo al señor Duque, pero hay otros que capitalizan de algún modo también la aspiración de los colombianos por la paz, la aspiración por reformas de tipo social o la aspiración de lucha contra la corrupción. O sea, hay distintas, digamos, banderas, y lo que me parece interesante de esta contienda es que, como tú lo mencionabas, Fabio, no estamos solo en el tema de la paz. Las elecciones pasadas era o ganas la guerra, recuerdo la elección de Pastrana Serpa, ¿quién tiene más capacidad de hacer un acuerdo de paz? Era lo que estaba en juego. En la era Uribe, ¿quién tiene capacidad de ganar la guerra? Aquí ya, en cierto modo, se empieza a correr esta agenda y se empieza a diversificar, y entra corrupción, entra en cierto modo el tema social, además del tema de la paz. El populismo no es una cuestión de fondo en términos de contenido, porque hay populismo de derecha y de izquierda. El populismo es una cuestión de estilo. Y ya que lo dice el profesor Marco Romero, que cada uno de los televidentes diga, ya que mencionó a Donald Trump, ¿cuál de nuestros candidatos se parece más a Donald Trump en la forma de hablar? Ese será el populista, desde mi punto de vista. Sí, hay una cosa también que hay que aclarar, y es que, por ejemplo, yo escuchaba a José Antonio Campo estos días presentando unas cifras sobre los gobiernos que se han llamado algunos populistas en América Latina, y lo que uno encuentra es que los indicadores sociales mejoraron, pero así, gigante, en educación, en salud, en cobertura, en disminución de la pobreza. Entonces hay que tener cuidado con no confundir unas políticas sociales que efectivamente van a mejorar las condiciones y necesidades básicas y satisfechas con otro tipo de estilos. Con populismo, porque claro, sin lugar a dudas el peronismo le levantó los niveles de vida a los argentinos a estándares europeos entre el 46 y el 55. Y eso nos olvidamos frecuentemente en Colombia cuando levantamos ese discurso antipopulista que no le reconoce al populismo, que históricamente, tanto en el caso de Perón como en el caso de Getúlio Vargas, hubo unos logros sociales muy importantes al lado de la demagogia, al lado del caudillismo, al lado del esquema pueblo-oligarquía, la repartición de cajas de dientes y de vestidos de novia por Evita a los desvalidos, ¿no? A los cabecitas negras, a mis grasitas, como decía Evita, ¿no? Pero esa dimensión es muy importante rescatarla, y no es casual que lo haga José Antonio Campo, ¿no? Que ha tenido una cierta raigambre social como economista. Pasemos a un tema que los concita a todos ustedes. ¿Por qué se crea el Pacto de No Violencia y la campaña Debate sin Agresión? Definitivamente porque había un problema, y es que no solamente por las redes sociales, sino en lugares públicos y privados, la confrontación verbal estaba llegando a unos límites no deseables, y empezamos a ver una transición
en la forma de escribir los columnistas, los periodistas, hablar en radio y televisión, llamando a cierta quietud. Por supuesto, también las iglesias en general y los que pidieron esto, el centro que pidió esto. Pero finalmente era un problema, sigue siendo un problema, y la razón era porque en una democracia normal no habría que exigir eso, pero como estamos en una democracia en una transición importante, es importante decirle a los ciudadanos que esa intelectualidad no quiere ese debate salido de tono y que los candidatos tampoco lo quieren. Decirlo claramente en medios como este y en esa declaración que ellos hicieron, que consideramos que fue sincera. Pero también otras organizaciones impulsamos el pacto porque no solamente hemos llegado a agresiones verbales. Lo que sucedió, por ejemplo, con Petro en Cúcuta, lo que sucedió con Uribe, lo que muestra es que no solamente nos estamos quedando en palabras. Y además, si estamos en una sociedad que viene justamente construida desde la guerra, pues tendríamos que hacer la transición hacia otras maneras de hacer política, hacia otras maneras de reconocer que somos distintos, de reconocer que no tenemos que estar de acuerdo, pero que tenemos la capacidad, no solamente desde los líderes y lideresas, sino como sociedad, de tramitar las diferencias, que todavía estamos muy lejos, pero deberíamos transitar hacia allá. Entonces, hay que llamar mínimo a las campañas, a los líderes, a que digan, bueno, se puede hacer de otra manera, y que eso es necesario para fortalecer la democracia en el país, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿no? Lo ocurrido con Matador, también, las agresiones a Petro en Cúcuta minimizadas por algunas figuras importantes, como por el propio presidente de la República. Fabio, Marco, ¿qué opinas tú de esto? Esta es una sociedad un poco enferma por 50 años de guerra, un país que tiene tantas víctimas, tantos responsables de todos esos crímenes, es un país que tiene serios problemas y los va a tener por un buen tiempo. En Colombia se ha generalizado, por cualquier cosa se amenaza de muerte a cualquiera, y se le cumple. Esa es una situación que ya trasciende el ámbito incluso de los políticos. A mí me pareció muy bien, yo vi a Monseñor Héctor Fabio Henao contribuyendo de manera muy significativa con la doctrina del Papa, la reconciliación y ayudar a hacer este pacto. Lo que me preocupa es que ese sea un pacto de corto plazo mientras la campaña, y ojalá fuera un pacto para que los programas vayan en esa dirección, porque si los programas de todos los candidatos van en esa dirección, lo que hemos hecho es reafirmar el sentido fundamental del acuerdo de paz, que era dejar atrás la guerra y cambiar la lógica que ya se ha dicho, ya se ha vuelto incluso una frase cajón, cambiar la guerra de los enemigos por hacer de la política un escenario de confrontación entre adversarios, que creo que es el reto de la modernidad política democrática, que Colombia no ha tenido sino en periodos bastante limitados de su historia, y creo que ese es el desafío grande. Entonces, ojalá que simbólicamente ese pacto sea una manera de que la sociedad colombiana se vaya encauzando progresivamente en esa dirección, digamos, amparada en el acuerdo de paz que hay con las FARC, extendiendo este acuerdo a otros grupos y extendiéndolo cada vez más a la cultura política. Bueno, pero quiero decir, la coyuntura está muy difícil con la captura de Santrich, con el traslado de Márquez a la zona de capacitación. Mucha gente, no sé, ustedes seguramente lo han sentido, ha expresado mucha incertidumbre también por las corruptelas develadas alrededor de los usos del dinero de la paz. Entonces, ¿cómo manejar el tema de la paz, que va a estar, va a tener un lugar no va a ser el tema, el único tema, pero sin lugar a dudas hay mucha incertidumbre en la sociedad con respecto. María Jimena Duzán titula su columna algo así como "Fracasamos, nos quedó grande la paz" en Semana. Entonces, digamos, ¿cómo estamos viendo el tema de la paz? ¿Ese tema se va a ir para atrás si llega alguno de los candidatos, o es un tema que irremediablemente va a salir adelante y ningún candidato va a poder echarlo para atrás? Pues yo creo que esta es una semana para buenas noticias, porque había, digamos, candidatos que estaban bastante en contra o ambiguos, como el caso de Vargas Lleras. Al entrar ya la U a apoyar a Vargas Lleras, él cambia esa posición, entonces ya hay un candidato menos que dice, y Duque también moderó sus oposiciones a la implementación. Así que es claro, ¿no? Esta semana ya sabemos que no va a haber desmantelamiento de la implementación.
Es una buena noticia. Yo no creo que eso ya pueda tener retroceso después de lo que han dicho los candidatos esta semana. Sin haber hecho el pacto, quedó en el aire. Mira, yo creo que el tema de Santrich es un tema complejo, pero es un tema que al final del día se va a resolver en términos de las actuaciones judiciales. La JEP dirá, tendrá que esclarecer si hay un delito, realmente hay pruebas o no hay, y tendrán que esclarecer si los delitos que se le atribuyen ocurrieron antes o después de la fecha establecida por el acuerdo de paz. Y ya incluso sectores de las FARC como Timochenko han dicho que las responsabilidades de cada cual son individuales y que el proceso de paz sigue. Ese es un tema. El problema más grave está por otro lado, que no le han cumplido a las FARC, por ejemplo, en dar proyectos productivos a los excombatientes, que el acuerdo de reforma rural está estancado y fue un tema que no avanzó en la implementación, que la reforma política, digamos, en la parte sustantiva, que no tiene que ver con darle nada de espacios a las FARC, porque el tema de las curules de las FARC ya está resuelto, sino reformar la organización electoral y hacer una democracia mucho más incluyente, esa quedó estancada. Entonces hay temas, digamos, que han llevado como a escepticismo frente a la implementación del acuerdo, y como hay otros grupos armados, EPL, ELN, todavía muchos grupos paramilitares en los territorios, entonces la pregunta es, ojalá no estemos entrando en una lógica en la cual se recicla la guerra. Si uno va al Cauca, si uno va al Pacífico colombiano, si vamos a Catatumbo hoy, realmente allí pareciera que fuéramos hacia Salvador o Guatemala y no hacia una sociedad de una paz sostenible, y eso es muy preocupante. Es decir, yo creo que los señores del Centro Democrático tienen que decirle más claramente al país, vamos a reformar el acuerdo, hacer reformas sustantivas, no lo vamos a acabar, pero le vamos a hacer reformas sustantivas, que digan más o menos por dónde es que va el asunto, porque está en juego si va a tener apoyo la Comisión de la Verdad, si va a tener apoyo la JEP, si se va a hacer una reforma rural, si se va a hacer una reforma política. Aquí hay que decirlo, la clase política se opuso a una reforma que habla de pluralismo político, que habla de cambiar un consejo electoral que esté en manos de las mayorías parlamentarias, eso en un conflicto de interés abierto, es decir, las mayorías cuidando los intereses de la oposición y de las minorías, eso no ocurre sino aquí en Colombia, y frenan esa reforma. Entonces hay temas que pueden llevar a que otros grupos vean con gran escepticismo esto o que crezcan disidencias. Ojalá eso no ocurra, y ojalá realmente los candidatos que lleguen a segunda vuelta y quien llegue a la presidencia se comprometa con una implementación de temas pendientes que son estratégicos para consolidar la paz. Pero coincido con él que el primero debe ser la reforma política, pero no solamente porque se acordó eso, sino porque es urgente. No podemos volver a tener unas elecciones con esta incertidumbre en 4 o 8 años. La reforma política ya tiene unos consensos, no hacía falta que lo dijera el acuerdo de paz, ni una misión u otra. Esos consensos están ahí, ¿por qué no se aprueban? Debíamos de ser los candidatos que ya lo digan antes de las elecciones. Yo defenderé una reforma electoral. Si se quita el consejo, no se quita, eso ya es una cuestión que se define a través de toda una deliberación colectiva de expertos y de no expertos. Pero el próximo libro del grupo de investigación se llama así, sale en 2 meses, Reforma Política Ya, y coincido con el profesor Marco, aunque algunas veces nos hemos distanciado en el tema de que en el momento en que se iba a hacer la reforma era muy ambiciosa, y yo decía, no se puede hacer una reforma tan ambiciosa en virtud del acuerdo de paz, y tuvimos alguna discusión, sino hacer una reforma en la medida que hay consensos y que hay necesidades además del acuerdo de paz. Pero qué bueno que en esta mesa todos tengamos ese consenso y que los políticos reconocieran lo mismo, reforma política el día después de elecciones. Regálenme un segundito para agregar eso. Nos queda medio minuto. Deme medio minuto porque ya he hablado. Démosle a Horacio. 4 cosas que quería decir. Soy de la parte de la sociedad que cree que el futuro de este país pasa por la paz. Y yo diría, 1, cumplimiento de los acuerdos, no más o menos. Por supuesto hay que seguir con los diálogos con el ELN, no nos podemos bajar de eso, quien sea que quede. 3, hay que cumplir los derechos económicos, sociales, culturales, todos, porque si no vamos a volver a la guerra, y peor que antes. Y 4, por supuesto, se necesita transformar las instituciones, se necesita reforma política. Ahí están mis 30 segundos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Bueno, vamos a un tercer bloque de preguntas, y una de las preocupaciones es hasta qué punto las propuestas ciudadanas han sido escuchadas y recogidas por los candidatos. Yo aprovecho porque mi respuesta anterior fue rápida, y es que los que queremos la paz sí necesitamos que los diálogos con el ELN sigan, que se cumplan cabalmente los acuerdos, que se haga una reforma política, sí,
fuerte. Claro que queremos los ciudadanos y si es por eso, pues no lo han hecho, no lo han cumplido. Seguimos priorizando la guerra, seguimos pensando en reformas políticas más o menos, o ni siquiera porque se hunden. Nosotros pasamos desde la ME una propuesta interesante de reforma política que creíamos que se podía hacer, que no era un sueño, y se cayó por el camino. Ni lo básico que estábamos pidiendo fue conseguido. Si fuera por la ciudadanía de la que yo hago parte y de la que creo que la misión de observación electoral en el país hace parte, no han sido escuchadas lo suficiente de la ciudadanía. Y cuando vemos un poco los programas, es insuficiente las respuestas que tenemos de los partidos y de los políticos. Hay una dificultad ahí respondiendo a eso, que por alusiones, y es que una reforma política no se hace con un grupo de expertos, sea MOE, sea los profesores de la Nacional. La reforma política es toda una elucubración colectiva. Cuando tú logras convencer a todo el mundo de algo, entonces ya se puede aprobar esa reforma, no antes. Digamos, en ese sentido tiene más razón Dieter Nolen que Giovanni Sartori. Mejor dicho, ¿cuándo se pudo hacer el umbral? No pudimos hacer umbral hasta el 2003, cuando ya habíamos convencido a todo el mundo de que eso no era contra las minorías. ¿Cuándo vamos a poder hacer la lista cerrada? Cuando ya estamos a punto de llegar al hecho de que eso es importante. ¿Cuándo podemos cambiar las autoridades electorales? Cuando convencemos a toda Colombia de que eso es necesario, pero no son fórmulas mágicas que se presentan para que sean aprobadas. En eso disiento. Pero digamos aquí seguíamos pues hablando de la reforma política, pero hablando de temas como desarrollo rural integral, por ejemplo, cómo hay una crítica en Argentina a propósito de la ley de medios y es que la sociedad nunca se apropió de ella. Entonces, si las sociedades no se apropian de las demandas de reforma, las reformas se quedan fácilmente en el papel. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a construir una voluntad política para apoyar desarrollo rural integral y recomponer las solidaridades entre el campo y la ciudad? Que yo creo que es una de las demandas más grandes que este país tiene en el momento. Fabio, mire, yo he visto primero que un tema crucial que Colombia tiene que resolver es el de las víctimas, 8 millones de víctimas, y está más o menos, ha pasado un poco de agache en los planteamientos de los candidatos presidenciales. Dos, hay unos temas que han recogido demandas ciudadanas. Por ejemplo, me llama la atención que la mayor parte de los candidatos dicen no va el programa Ser Pilo Paga. Tenemos un estado que tiene las universidades públicas desfinanciadas. Aquí en Bogotá salen 70.000 jóvenes cada año y las universidades públicas recibimos 7.000. Los demás, los que pueden, van a una universidad privada de calidad y el resto a donde pueda. Ahí hay un problema serio y me parece interesante que, bueno, ¿a dónde se deben aplicar los recursos públicos? ¿Con qué criterios? Eso me parece importante que ha entrado en la discusión. Dos, hay un tema un poco paradójico, que entró por la vía del castrochavismo porque se le devolvió a muchos. Y es que decía, bueno, es que castrochavista es el que gasta en lo social o el que depende de las economías extractivas. Y entonces el tema del extractivismo y el tema del medio ambiente entró en la discusión de manera fuerte. Es decir, Colombia también tiene un déficit fiscal enorme por atenerse al petróleo exclusivamente. Tiene además daños muy severos en muchos planos por atenerse a esto. Y entonces ha entrado en la discusión qué hacer frente a eso, qué hacer con el fracking, qué hacer. Y afortunadamente varios candidatos, algunos desde el comienzo y otros un poco sobre la marcha, han entrado a reconocer que hay una cantidad de problemas que se tienen que discutir en los territorios. Muchos de los líderes sociales asesinados lo son por defender temas ambientales, por defender derechos territoriales, por defender derechos culturales. Y me parece que este es un avance que se empiece a discutir el modelo económico y se empiece a dar una solución. Y me pareció paradójico, interesante, es porque se dice, bueno, ¿cuál es el problema de Venezuela? Que ha dependido esencialmente del petróleo, ¿cierto? ¿Cuál es el de Colombia? Que también ha tenido una política fundamentalmente dependiente en los últimos años de las economías extractivas. Entonces entró la discusión. Me parece interesante que ese tipo de temas entren a una discusión, independientemente ya de las opciones de cada cual frente a estas, digamos, oportunidades o modelos productivos. Bueno, hay un tema central que es la educación y que para nosotros es muy importante porque, pues, por el favorecimiento de la política de Ser Pilo Paga a las universidades privadas, por el descuido financiero de la universidad pública, nuestras maestrías en todas las universidades públicas privatizadas. Hay que decirle a los televidentes que los estudiantes de las universidades públicas, incluida la Nacional, están pagando 6.400.000 pesos por
semestre en los posgrados, que no son gratuitos, que los recortes cada semestre de monitores para los institutos este último semestre, de los enlaces administrativos para los institutos, y lo digo como director de un instituto como el IEPRI, los recortes a los propios trabajadores de Unimedios que están funcionando con contratos a 2 meses. Ese es el panorama de la universidad pública. ¿Qué vamos a hacer? Hay propuestas interesantes de Fajardo, de Petro, de establecer la educación gratuita. ¿Cómo ven ustedes el problema de la educación superior? Ese es uno de los temas que no debiera ser de campaña. Ese es uno de los temas que debía ser de pacto. Si todos están de acuerdo con eso y todos son críticos del programa Ser Pilo Paga, dijeron, mire, no voy a hacer campaña con estas. Cualquiera de nosotros que quede va a apoyar la universidad pública y que quede como un mandato imperativo. ¿Cuál es el problema? Que en este sistema de partidos fragmentado que tenemos, toda la vida quisimos tener un pluripartidismo, por fin lo tenemos, pero en ese pluripartidismo el presidente que llegue le va a tocar repartir mucha mermelada para poder hacer aprobar sus proyectos. Entonces la gente cree que vamos a votar por un rey. No vamos a votar por un rey, es por un presidente que tiene que negociar con un Congreso. Miremos a ver qué tanta capacidad de negociación tienen los candidatos también para la elección. Y en ese tema, en educación en particular, no creemos y no dejaremos que nadie haga política con eso. Me parece mal que lo diga Petro o que lo diga Fajardo. Me parece que todos deben decir, definitivamente la educación pública se apoya, punto, en boca. Bueno, Marco. Bien, yo creo que está bien un modelo mixto donde haya universidades privadas, digámoslo así, que sean de calidad, y un sistema de universidades públicas que tenga el deber no solo de asegurar educación de calidad, sino también cobertura, porque es que la cobertura es un problema del derecho a la educación. En Colombia la mayor parte de los jóvenes no tiene derecho a la educación superior, y ese es un problema, sobre todo los de la sociedad rural. Entonces la Universidad Nacional dice, yo quiero una sede en Tumaco, pero tiene los recursos para que esa sea la universidad grande del Pacífico colombiano, donde hay digamos, una brecha estructural en acceso a educación y a muchos otros temas. Ahí es donde están las grandes discusiones. Yo creo que la paz, si se quiere pensar en términos de inclusión de territorios, de pobladores rurales, debe buscar la manera de que la gente pueda acceder también a la educación técnica y superior, que de lo que depende que tenga una posibilidad, digamos, más robusta, más sostenible de contribuir a la sociedad en distintos planos. Entonces hay que hacer este esfuerzo grande, sino que Colombia tiene una especie de neoliberalismo raro, es un neoliberalismo donde los ricos defienden subsidios para ellos todo el tiempo. Entonces, transferencias cada rato a los bancos, transferencias para financiar los agrocombustibles, transferencias a los fondos ganaderos, transferencias hasta el combustible de avión se financiaba hace poco. Entonces, este es un modelo que transfiere a universidades privadas mucho más dinero que el que transfiere a las públicas. Yo digo, si las universidades privadas funcionan sobre lógica del mercado, está bien que funcionen sobre esa base para quien puede estar incluido en el mercado. Pero el problema es que en los territorios y en muchas regiones de Colombia hay mucha gente que no está incluida, que no la va a incluir el mercado, y si no la incluye el sector público, pues ahí simplemente hay una brecha que se reproduce. Y entonces aquí viene un problema de que si te excluyen de la educación, entonces no sales de la trampa de la pobreza. Si no sales de la trampa de la pobreza, pues construimos un sistema a varios niveles de discriminaciones que son muy difíciles de combatir. Yo creo que la educación tiene un potencial muy fuerte de transformación de las condiciones de vida personal de los hogares y de un país, y me parece que es una de las claves, y ojalá que muchas de las promesas que se han ventilado en la contienda presidencial se traduzcan en políticas públicas consecuentes. Hay 2 formas de movilidad social masiva en Colombia. La una es la educación pública, universitaria. La otra es la delincuencia. Entonces, ¿está claro cuál es la elección? Sí, está claro que el Estado colombiano tiene una obligación, la educación es un derecho, no es una mercancía, y hay que avanzar ahí. En términos de universalidad, de progresividad del derecho, se necesita. Ser Pilo Paga, todos lo han dicho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y no podemos premiar a unos a costa de los demás. No, la educación en general tiene que progresar para todos los colombianos. Es una manera de fortalecer, por supuesto, la democracia y de transitar hacia la paz, sin lugar a dudas. Creo que son muy importantes estas conclusiones. Nuestro país no puede seguir votando cada 4 años por el miedo. Tenemos que, como dice el profesor David, unos consensos mínimos sobre procedimientos institucionales, respeto a las cortes, ¿no?
unos acuerdos básicos sobre libertades, sobre libertad de prensa también, porque hay preocupaciones a propósito de las declaraciones de un candidato sobre uno de los canales de televisión. Entonces, esos consensos básicos, como hay preocupaciones alrededor de la reforma y la creación de una sola corte, pero también yo creo que consensos claves sobre redistribución, sobre educación, porque muchos de nuestros estudiantes se están yendo para Brasil, se están yendo para... cosa que está muy bien, pero no porque el sistema los expulse. Está bien que conozcan nuevas sociedades, nuevos idiomas, pero en parte se están yendo porque en Argentina y en Brasil la educación es gratuita. Entonces, yo creo que una conclusión importante es que necesitamos consensos alrededor de las libertades, pero también alrededor de la redistribución y de las políticas sociales. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por sus luces. Ha sido una conversación muy interesante y a los colombianos votar con conciencia y con conocimiento de los candidatos.